¿Cómo están? Bueno, los saluda el ingeniero Emerson Chavesta. Básicamente lo que quiero enseñarle hoy día es unidades químicas de masa. Lo quiero hacer a dos niveles dentro de una misma presentación. Quiero enseñarle esto introduciendo también lo que es el uso del factor unitario. ¿A qué me refiero con dos niveles? Quiero trabajarlo a nivel preuniversitario y ahí mismo insertar el nivel universitario. Yo les voy a ir avisando en qué momentos utilizo los niveles. Mi principal objetivo es que puedan aprender a usar el factor unitario como regla de cálculo. ¿Por qué? Porque principalmente en la universidad, en algunas universidades, ya no es permitido utilizar regla de 3 o utilizar por ahí algunas fórmulas que son muy utilizadas en unidades químicas de masa. Y lo otro es que a veces hay cálculos en los que nos sale el número, pero no nos sale la unidad, y eso también es todo un tema. Agradecería mucho suscribirse al canal, agradecería mucho que puedan darme en los comentarios sugerencias, ver si se entendió o no se entendió. Entonces, vamos. Quiero diferenciar dos cosas. Primero, el mundo nanoscópico, un mundo pequeño, muy chiquitito, y el mundo real, que le vamos a llamar el mundo macroscópico. Entonces, esto primero vamos a empezarlo en el mundo nanoscópico, en el mundo chiquitito. ¿Cómo empezamos esto? Bueno, primero diferenciando entre un átomo, una molécula y una unidad fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Que en los átomos, como pueden revisar ahí, son los elementos químicos que están en la tabla periódica. Cobre, potasio, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Esos son átomos. Las moléculas son un conjunto de átomos, pero que estrictamente tengan enlace covalente y solo covalente. Por ejemplo, el agua tiene hidrógeno no metal, oxígeno no metal, entonces es covalente. El ácido nítrico, HNO3, puros no metales. El oxígeno, y ahí tengan cuidado porque en este caso es un O2, es una molécula de oxígeno, algunos le llaman oxígeno molecular. Entonces, por ejemplo, en esta molécula de oxígeno hay dos átomos de oxígeno, no sé si se logre ver. El amoníaco, que también obviamente es una molécula. Y las unidades fórmula. Las unidades fórmula son un conjunto de átomos, pero que se unen principalmente por enlace iónico. Entonces aquí tenemos sodio con cloro, cloruro de sodio, sodio metal, cloro no metal, nitrato de potasio, potasio metal, todo el ion nitrato de no metales y así sucesivamente. Ahora, ¿y para qué nosotros queremos saber eso? Bueno, lo que pasa es que a la masa de los átomos se le suele llamar masa atómica, a la masa de las moléculas masa molecular y a las masas de las unidades fórmula masa fórmula o peso fórmula. O sea, principalmente por eso es un tecnicismo, porque en ocasiones nos piden la masa molecular y ya veremos en la presentación que sigue que eso es importante para determinar la unidad. Y hablando de unidades, hay que ver en qué unidades se van a pesar. Bueno, la unidad que utilizamos es la UMA, unidad de masa atómica. Ahora, ¿y cuánto vale una UMA? Bueno, una UMA vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, que si se dan cuenta, pues es un número bastante pequeño. 0,000230166, es súper chiquitito. Si nosotros no queremos usar eso, pues también podríamos usar 5 tercios por 10 a la menos 24, que es casi lo mismo, o 1 sobre el número de Avogadro. En el caso de que no sepan qué es el número de Avogadro, en un ratito lo vamos a ver. Pero es importante determinar de que cuando nos hablen de masas en UMAS, a eso se le llama masa relativa, y cuando hablemos de todas las demás, a eso se va a llamar masa absoluta. Y en un ratito voy a poner un ejemplo. Una vez que ya tenemos diferenciado lo que es un átomo, una molécula y una unidad fórmula, ahora ya podemos hablar de las masas atómicas, las masas moleculares y las masas fórmula. Seguimos hablando en el mundo pequeñito. Entonces, imaginemos pues que tenemos un átomo de carbono. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? 12 UMAS. Hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. Normalmente, si es que tú eres un postulante a la universidad, los 4, CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, te van a pedir que te lo sepas de memoria, pero todos los demás no es necesario. Es solamente cuestión de que veas los datos. Te lo dan de información adicional. En el caso de la universidad también te colocan a la parte inicial, en la parte final de tu examen, estos de aquí. No todos, pero sí la mayoría. Recuerden que las masas atómicas deben estar en UMAS porque son unidades muy pequeñitas, el átomo es chiquitito. Ahora, pero Emerson, tú hace un rato nos dijiste de que la UMA era, perdón, de que la UMA era una unidad de masa relativa. Entonces lo que vamos a hacer ahora
es, por ejemplo, un átomo de carbono pesa 12 UMAS, sí, eso es su masa relativa. Pero ¿qué pasará si yo quisiera la masa absoluta? Entonces recuerden que una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces yo lo que tendría que hacer es multiplicar 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ahora, si es que quieren un resultado así tal cual, lo que podríamos hacer es utilizar la otra, ¿no? 12 por 5 tercios por 10 a la menos 24, que eso sale 2 por 10 a la menos 23 gramos. Esa sería la masa relativa. Tranqui, que en un ratito yo voy a colocar un ejemplo. Tenemos también lo que es la masa molecular y la masa fórmula. En el caso de la masa molecular ya habíamos dicho que es para moléculas. Por ejemplo, ahí te piden la masa molecular del monóxido de carbono. El carbono que pesa 12, el oxígeno que pesa 16. Entonces 12 más 16, 28 UMAS. Otra vez estamos hablando de masa relativa. El peso fórmula del hipoclorito de sodio. Como sabrán, el hipoclorito de sodio es un compuesto iónico, por eso es que hablamos del peso fórmula. Entonces que el sodio, si lo buscas, pesa 23. El cloro pesa 35,5 y el oxígeno pesa 16. Eso si lo buscas en la parte de masas atómicas, sumas y eso sale 74,5 UMAS. Insisto, eso es masa relativa. Y lo mismo con el sulfato de potasio en el tercer ejemplo. Seguimos entonces. Ahora, ¿cómo hago para pasar ese mundo microscópico a un mundo macroscópico, un mundo real? Bueno, el que hizo esto fue nuestro amigo Amadeo Avogadro. Y Avogadro hizo un experimento muy chévere. Resulta que nosotros ya sabemos que un átomo de carbono pesa 12 UMAS, pero Avogadro dijo, ¿y qué pasa si yo junto un montón de átomos de carbono? De tal manera de que este montón pesen 12 gramos. O sea, él quería que la masa numéricamente siga siendo lo mismo. Un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Bueno, yo quiero que un montón de átomos de carbono pese 12 gramos. ¿Y cuántos sabrán? Bueno, resulta que encontró que ahí habían 6,022 por 10 a la 23 átomos. Luego agarró una molécula de agua. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Ya sabemos, 18 UMAS, ¿sí? Porque hay hidrógeno 1 por 2, 2 más 16, 18 UMAS. Y él dijo, bueno, ahora voy a agarrar un montón de moléculas de agua, de tal manera que este montón pese en 18 gramos. Y encontró que habían 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y él dijo, me parece que, bueno, son iguales. ¿Coincidencia? No creo que haya coincidencia. Él demostró con un experimento más, de que cada vez que juntaba 6,022 por 10 a la 23 unidades de lo que fuera, la masa era la misma, pero ya no se iba a medir en UMAS, sino ahora se iba a medir en gramos. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto pesa un átomo de oxígeno? 16 UMAS, un átomo de oxígeno. Bueno, juntó un montón de átomos de oxígeno de tal manera que eso pesara 16 gramos y resulta que habían 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso significa que un átomo de oxígeno pesa 16 UMAS, pero 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno pesa 16 gramos. En otras palabras, cada vez que junto 6,022 por 10 a la 23 de lo que fuera, la masa numéricamente es la misma, pero ya no hablo de UMAS, sino hablo de gramos. Vamos a retroceder un poquito para ver. Por ejemplo, si yo cogiera a un átomo de litio, que está en la segunda columna, el litio pesa 7 UMAS, un átomo de litio pesa 7 UMAS, pero 6,022 por 10 a la 23 átomos de litio pesan 7 gramos. Si yo agarro una molécula de monóxido de carbono, está en la parte de abajo, una molécula de monóxido de carbono pesa 28 UMAS, pero 6,022 por 10 a la 23 moléculas de monóxido de carbono pesan 28 gramos. Cada vez que hablamos del 6,022 por 10 a la 23, entonces estamos hablando de lo que es la mol. Una mol es un paquete, es un grupo, es como decirte un millar tiene 1000, ok, una mol tiene 6,022 por 10 a la 23 unidades, número Avogadro. Entonces aquí, si nosotros hablamos del mundo nanoscópico, una molécula de amoníaco, nitrógeno 14, hidrógeno 1 por 3, 3 más 14, 17, una molécula de amoníaco pesa 17 UMAS. Eso es su masa molecular porque es la masa de una molécula. Pero una mol de moléculas de amoníaco, es decir, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, eso pesa 17 gramos. Y ojo ahí, a eso se llama masa molar. Hay que tener cuidado, mira, uno es masa molecular y el otro es masa molar, se parece. Pero la masa molecular corresponde a la masa de una molécula y la masa molar corresponde a la masa de una mol. La masa molecular en UMAS, la masa molar en gramos, en ocasiones lo colocan en gramos por mol, básicamente porque representa una mol de algo pesa tanto en gramos.
Entonces ahí te estoy diferenciando el mundo nanoscópico del mundo macroscópico. Te lo digo porque en algunos problemas, ponte, a ver que te digan, ¿cuánto pesan 3 átomos de carbono? Bueno, cada átomo de carbono pesa 12 UMAS, 3 por 12, 36 UMAS. Y en ocasiones, pues si te dan varias claves, entonces a veces aparece 36 gramos y a veces aparece 36 UMAS. Entonces tú tienes que buscar, porque a veces todas las respuestas dicen 36 y tú tienes que saber cuál marcar. ¿Ok? En el caso del preuniversitario. Ahora, una vez que nosotros sabemos esto, ya quiero introducir un conceptito, digamos que he podido trabajar en estos tiempos enseñando, que es el triangulito. Si es que tú lo buscas esto en algún libro no lo vas a encontrar, básicamente es una manera que yo tengo de ordenar mi información, pero sirve un montón. ¿Qué dice el triangulito? Lo que pasa es que una mol nos da dos informaciones. Nos da información de cantidad y nos da información de masa. Ahora, ¿cómo está eso? Que si yo tengo, por ejemplo, que una docena de naranjas, bueno, en una docena hay 12 unidades, obviamente, eso es información de cantidad. Vamos a imaginar que cada naranja pese 100 gramos, entonces 12 naranjas por 100 gramos, estamos hablando de 1200 gramos, eso es su masa. A eso me refiero con información de cantidad e información de masa. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una mol de plata, en una mol de plata, ¿cuánto hay? 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. Sorry que ahí le tapó un poco la flechita. Pero una mol de plata pesa 108 gramos. Eso lo puedes ver retrocediendo un poco en las diapos, en la presentación. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que la plata pesaba 108. ¿Sí? Aquí está. Entonces, una mol de plata pues pesará 108 gramos. Si yo tuviera una mol de etano C2H6, entonces tengo 6 por 10 a la 23 moléculas. Ahora ustedes me preguntarán, Emerson, pero en el primer ejemplo del triangulito tú colocabas 6,022 por 10 a la 23 y en el segundo estás colocando 6 por 10 a la 23. ¿Eso de qué depende? Bueno, eso principalmente depende del dato que te estén dando de cómo estén las claves. Si en tus claves te aparece, ponte 18,066 por 10 a la 24, entonces naturalmente ese número no está redondeado, trabajarás con el primer ejemplo. Pero si aparece, no sé, pues 1,8 por 10 a la 24, entonces obviamente ese número sí está redondeado, utilizarías el segundo. Ahora ten cuidado porque mira, incluso aquí hay un tercer ejemplo, una mol de sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio es una unidad de fórmula, ¿cierto? Entonces aquí yo digo que hay un número de Avogadro unidad de fórmula. Ahora, pero aquí, ¿por qué has colocado un número Avogadro? Otra vez, depende de los datos en los que estén. Puedes colocar 6,022 por 10 a la 23 unidad de fórmula. Puedes colocar 6 por 10 a la 23 unidad de fórmula redondeado. O puedes colocar un número Avogadro unidad de fórmula redondeado. ¿Ok? También depende, pues si tu clave aparece, no sé, A, 24 número de Avogadros, B, 36 número de Avogadro, obviamente ahí vas a utilizar el número de Avogadro. Y esto pesa 78 gramos. Ahora, este es el triangulito normal, el triangulito chiquito. Pero hay una cosita más interesante todavía, que a esto yo le he llamado el triangulito expandido. Vamos a imaginar que tengo una mol de sacarosa, C12H22O11, aquí es donde la cosa se pone un poco más bonita. Si tienes una mol de C12H22O11, sacarosa, bueno, ahí tengo 6 por 10 a la 23 moléculas, sorry que las moléculas se han movido un poco. Bueno, tiene 6 por 10 a la 23 moléculas y esto pesa 342 gramos. ¿De dónde sale ese 342? 12 por 12, 144, más 22 del hidrógeno, 166. Oxígeno 16 por 11, 176, más los 166, 342 gramos. Sorry que lo estoy haciendo sí bastante violento. Ahora, pero si se dan cuenta, dentro de esta mol de sacarosa hay 12 mol de carbono y cada carbono pesa 12, por eso que hay 12 por 12 gramos de carbono. Hay 22 moles de hidrógeno, 22 por 1, 22 gramos de hidrógeno, y hay 11 moles de oxígeno, 11 por 16 gramos de oxígeno. Aquí tengo, en este triángulo expandido, tengo 1, 2, 3 del triangulito, 3 informaciones, 6 informaciones, y aquí hay una última. Si tengo 12 mol de carbono, 22 mol de hidrógeno y 11 mol de oxígeno, tengo 45 mol de átomos en total, porque carbono, hidrógeno y oxígeno son átomos, entonces 12 más 22, 34, más 11, 45. Tengo entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números dentro de este triángulo expandido. Lo interesante de todo este triángulo expandido es que todos los números que figuran aquí equivalen a lo mismo.
¿Cómo que equivalen a lo mismo? Sí, yo puedo generar un equivalente y eso es justamente lo que te coloco ahí. Todos los números que aparecen en el triangulito expandido equivalen por lo que pueden ser expresados como una división. Ahora, ¿por qué son expresados por una división? Porque como yo te digo que equivalen dos números que equivalen, si los divides sale 1, ¿ok? Y por eso es que a esto se le llama el factor unitario. Entonces yo digo que una mol de sacarosa equivale a 342 gramos. O puedo decir que 6 por 10 a la 23 moléculas de sacarosa equivale a 11 por 16 gramos de oxígeno. O sea, puedo agarrar cualquiera con cualquiera dentro de estos 10 números y hacerlos equivaler. O sea, 45 mol de átomos en total, por ejemplo, equivalen a 22 por 1 gramos de hidrógeno. Ya, pero pucha, son 10. Y si son 10, ¿yo cómo voy a saber quién con quién lo equivalgo? Para eso es fundamental e importante que nosotros aprendamos a utilizar el factor unitario. ¿Cómo utilizo el factor unitario? Para entender lo que es el factor unitario y cómo utilizarlo es básico esto de aquí adentro. ¿Sí? Tengo que saber qué es lo que quiero, tengo que saber cuál es el dato que tengo, sí, obviamente, y voy a colocar las unidades de lo que tengo abajo con las unidades de lo que quiero arriba, con la finalidad obviamente de que se cancelen mutuamente. Emerson, ¿cómo así? A ver, vamos a poner un ejemplo así chiquitito justo con lo que acabamos de ver hace un toque. Vamos a imaginar que venga un problema que no es un problema tan sencillo si es que lo quieres hacer por tus métodos convencionales. Dice ejemplo 1. ¿Qué masa de oxígeno se puede extraer a partir de 4,8 por 10 a la 24 moléculas de sacarosa? Y aquí tengo mi triángulo expandido que hace un ratito vimos. Bueno, si lees el problema y te fijas en qué es lo que quieres es la masa de oxígeno, que lo estoy poniendo de amarillo, eso es lo que quiero, la masa de oxígeno. ¿Y cuál es el dato que tengo? Bueno, si leo el problema, el único dato que tengo ahí es 4,8 por 10 a la 24 moléculas de sacarosa. Entonces coloco 4,8 por 10 a la 24 moléculas de sacarosa. Es el dato que tengo. Eso significa que yo abajo debo colocar moléculas de sacarosa para que obviamente se cancelen. Y entonces en mi triángulo expandido busco ¿cuántas moléculas de sacarosa tengo? Bueno, 6 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, Emerson, ¿por qué colocaste 6 por 10 a la 23 y no 6,022 por 10 a la 23 o número de Avogadro? Bueno, porque mi dato está redondeado, 4,8 por 10 a la 24, entonces coloco abajo 6 por 10 a la 23. Y arriba coloco lo que quiero, y lo que quiero es la masa de oxígeno. Entonces, si busco en mis 10 datos, lo que me equivale a la masa de oxígeno es 11 por 16 gramos de oxígeno. Molécula con molécula se va, divides 4,8 por 10 a la 24 entre 6 por 10 a la 23, y eso sale 8. Y 8 por 11 por 16, ahí sí me perdonarán, utilizas una calculadora y sale 1408 gramos de oxígeno. Ahora, Emerson, pero esto, bueno, sí está un poco complicado, pero a ver, un poquito subamos el nivel. Bueno, si le subimos el nivel un poquito, vamos con el ejemplo 2. ¿Cuántos átomos en total hay en 490 gramos de ácido fosfórico? Bueno, aquí hay un super triangulito que por ahí se ha desconfigurado un poquito. Espero que se entienda. Vamos a hacerle el triangulito al ácido fosfórico. Una mol de ácido fosfórico tiene 6 por 10 a la 23 moléculas de ácido fosfórico y esto pesa 98 gramos. Hidrógeno 1 por 3, fósforo 31 más 3, 34. Oxígeno 16 por 4, 64 más los 34, 98 gramos. Dentro de esta mol de ácido fosfórico hay 3 moles de hidrógeno. El hidrógeno pesa 1. Una mol de fósforo, el fósforo 31 y 4 de oxígeno, 4 por 16. Y si sumas 3 de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno, hay 8 moles de átomos en total. Yo siempre te voy a sugerir que hagas tu triangulito expandido hasta que ya lo manejes y lo puedas hacer de frente. Por ahora muestra todo completamente. Ahora, si leemos y coloco qué es lo que quiero, bueno, lo que quiero saber es cuántos átomos en total hay en 490 gramos de ácido fosfórico. Eso es lo que quiero. Lo que quiero entonces son cuántos átomos en totales. Lo pongo de amarillo, número de átomos totales. Lo que tengo es 490 gramos de ácido fosfórico. Ya está. Entonces busco en mi triangulito. Como tengo de dato 490 gramos de ácido fosfórico, abajo coloco gramos de ácido fosfórico. Y si te fijas en el triangulito expandido, hay 98 gramos de ácido fosfórico. Lo que quiero son los átomos en total. Entonces arriba busco átomos en total, que son 8 mol de átomos en total. Hasta ahí hay un pequeño problema. Que si yo boto gramos de ácido fosfórico con gramos de ácido fosfórico, me van a quedar los moles de átomos en total. Y yo lo que quiero no son las moles de átomos en total, yo quiero el número de átomos en total. Estarán de acuerdo conmigo que una mol de átomos en total tiene 6,022 por 10 a la 23 o un número de Avogadro, que es lo mismo. Y por eso es que estoy colocando otro factor unitario. ¿Por qué? Porque si yo terminara con mi primer factor, no tendría lo que quiero. Entonces coloco en una mol de átomos en total hay un número de Avogadro de átomos en total. Entonces mol de átomos en total con mol de átomos en total se va y me queda 40, o sea, porque 490 entre 98 es 5, 5 por 8, 40 número de Avogadro
átomos en total. ¿Sí? Ahora lo que quiero hacer es poner un ejemplo, pero ya un ejemplo a nivel universitario. En realidad, la gente que está ahora ingresando a la universidad y va a llevar química general o química 1, se van a dar cuenta de que tus profesores ya no utilizan regla de 3, ya no utilizan fórmula, sino utilizan casi todo con factor unitario porque es la regla de cálculo formal en realidad. Entonces voy a colocar un ejemplo a nivel universitario. Mis chicos preuniversitarios no te achicopales porque, bueno, estoy utilizando algunos conceptos que son un poquito más avanzados, pero tampoco es tanto, ¿sí? A ver, ejemplo 3. ¿Cuánto dinero en soles puede obtenerse al vender toda la plata que puede extraerse a partir de 500 gramos de solución de nitrato de plata 2 molar, cuya densidad 1,35 gramos por mililitro, cuya densidad es 1,35 gramos por mililitro, si se sabe que un gramo de plata cuesta $5 y el tipo de cambio es de 3 soles 50 por dólar? Bueno, otra vez las disculpas del caso, se ha desconfigurado mi triangulito, pero vamos a ver, empezamos con el triangulito, estamos hablando de nitrato de plata. En una mol de nitrato de plata hay 6 por 10 a la 23 unidades fórmula, porque el nitrato de plata es iónico, y esto pesa 170 gramos. Dentro de él, en una mol de plata, del nitrato de plata hay una mol de plata, una mol de nitrógeno, 3 moles de oxígeno, lo cual me da 5 moles de átomos en total y la masa de cada uno respectivamente. Ahora, que sea 2 molar, quiero que vayan por favor a la parte izquierda, debajo donde dice solución. Que sea 2 molar significa que hay 2 moles de nitrato de plata en cada litro de solución. Que la densidad sea 1,35 gramos por mililitro, me disculparán, aquí ha habido un error de digitación. 1,35 gramos de cada solución equivale a 1 mililitro de solución. Por dato del problema se sabe que un gramo de plata es lo mismo que $5, equivale a $5, y que un dólar equivale a 3 soles 50. Entonces, lo bonito y chévere de esto es que nosotros podemos utilizar nuestro factor unitario, ¿sí? Empezamos. ¿Qué es lo que quiero? Dinero en soles. ¿Qué es lo que tengo? 500 gramos de solución. ¿Sí? Ahora, de mi dato del problema, 1,35 gramos de solución equivale a 1 mililitro de solución, que es mi segundo dato. Como les digo, perdonen que es 1,35, no 1,25. Si se va gramo de solución con gramo de solución, voy a tener mililitro de solución. Entonces ahora busco. Yo sé que en cada litro de solución, es decir, en cada 1000 mililitros de solución, estoy viendo el segundo factor, hay 2 moles de nitrato de plata. Entonces, en 1000 mililitros, 2 moles, se va mililitro de solución y me va a quedar moles de nitrato de plata. Yo no quiero moles de nitrato de plata. De mi triangulito, yo sé que una mol de nitrato de plata, en una mol de nitrato de plata hay 108 gramos de plata. La equivalencia de mi triangulito con los gramos de plata. Entonces, de esta manera, moles de nitrato de plata con moles de nitrato de plata se va. Me quedan gramos de plata. Yo sé de mi equivalencia que un gramo de plata equivale a $5. El gramo de plata con gramo de plata se va y hasta aquí va en dólares. Pero yo sé que un dólar equivale a 3 soles 50. ¿Sí? Entonces, si se das cuenta, ahora sale todo en soles. Y esto operando, bueno, y ahí sí pasa a requerir sí o sí de una calculadora científica. Bueno, operando todo esto sale 1400 soles, ¿sí? Perdonen ahí que la respuesta fugó, pero es 1400 soles. Como les digo, tengo la intención de subir más videos de este tipo. Bueno, obviamente tratando de resolver algunos inconvenientes que haya. En los comentarios voy a subir algún material para que ustedes puedan ir trabajando. Y si tienen alguna consulta, me encantaría que la hagan en los comentarios. Yo voy a subir progresivamente este tipo de videos para que ustedes puedan ir pues aprovechando el tiempo que tenemos ahora, ¿sí? Un abrazo a todos y muchísimas gracias por verme.